Buenos días, alumnos. Soy la profesora Beatriz. Me dirijo al aula del segundo año de secundaria y hoy vamos a continuar con la clase de lenguaje, sus características y sus funciones. Para hablar sobre el lenguaje decimos que es la capacidad que tienen los hombres para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y ocasionalmente gráficos. Acá nos dice que nos va a permitir comunicarnos, expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, ¿no? El ser humano va a expresar. En las características del lenguaje decimos en primer lugar que es universal porque está ligado al ser humano, pues toda persona lo utiliza para poder convivir colectivamente con sus semejantes, ¿no? Lo utilizamos en la interrelación, interdependientemente de sus diferencias culturales, sociales, geográficas, etcétera. En la número 2 decimos que el lenguaje es aprendido. Es aprendido porque como toda creación humana, el lenguaje ha sido el resultado de un proceso evolutivo transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente. O sea, lo aprendemos dentro de una sociedad, ¿no? También en la tercera característica nos menciona que es racional. Dada la complejidad del lenguaje, el hombre tiene que emplear el razonamiento para su funcionamiento adecuado. O sea, este racional, por ser la base del pensamiento que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusivamente del ser humano. Utilizamos nuestro pensamiento para poder expresar nuestro raciocinio, nuestras ideas que sean claras para poderlas transmitir. También decimos que el lenguaje es doblemente articulado porque la inteligencia y el razonamiento humano permiten desdoblar al lenguaje en las siguientes unidades. Unidades significativas, que son los morfemas, y las unidades distintivas, que vienen a ser los fonemas. Ahora, en las funciones básicas propuestas por el lingüista y psicólogo alemán Karl Bühler, nos menciona sobre tres funciones. Para él sobresale la función representativa, la emotiva y la apelativa. Mientras que Roman Jakobson, que también es un lingüista filólogo ruso, nos habla sobre 6 elementos. Estos 6 elementos de la comunicación se relacionan con 6 elementos, 6 funciones del lenguaje, ¿no? La función representativa, la apelativa, la emotiva, la fática, metalingüística y la poética, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la función representativa, donde nos dice que informa sobre la realidad, lo que acontece, ¿no? Ya sea en el presente, en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, dice, ese árbol va a caer, o algo que estamos pasando en la actualidad. El Perú entró en cuarentena, las personas no respetan la cuarentena, ¿no? Estamos hablando de una realidad. La segunda función, hablamos sobre la fática. Esta función nos hace comprobar que se entiende el mensaje. Acá iniciamos, tratamos de mantener y finalizar este mensaje, esta conversación. El propósito dice, ¿no? Su ejemplo. ¿Me oyes? A caer. Hola, buenos días, hasta luego. Mientras que en la función apelativa o conocida como conativa, su característica es avisar mediante una orden, una sugerencia, una súplica. Su propósito es sal de ahí, retírate, escúchame, ¿no? En la función expresiva, su característica es expresar las propias emociones, toda clase de emociones, ¿no? Toda clase de sentimientos, de tristeza, de alegría, deseos, dudas. Su propósito es, un ejemplo, qué miedo me da ese árbol. Felicidades, ¿no? En la función poética, su característica es hacer un enunciado bello. Más detallamos con las figuras literarias. Su propósito dice, el árbol es esponjoso como una nube. O también, a caballo regalado no se le mira los dientes.
También pueden estar incluidos los refranes, canciones, ¿no? En la función metalingüística explica el término lingüístico, habla sobre el propio lenguaje, ¿no? Se pregunta sobre el propio lenguaje. Su propósito, en el ejemplo, nos dice árbol es un sustantivo. Alhaja tiene 3 sílabas. A-la-ja. Entonces está hablando del propio lenguaje. Ahora, en relación las funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación, lo vamos a relacionar. El emisor se relaciona con la función expresiva, mientras que el referente se relaciona con la función referencial, el canal se relaciona con la función fática, el receptor con la función apelativa, el mensaje con la función poética y el código con la función metalingüística. Bueno, esto es algo breve lo que hemos trabajado porque el tema es muy amplio. La tarea va a consistir en que ustedes me van a elaborar 2 ejemplos de las funciones del lenguaje. Y también, bueno, lo del libro que ya lo hemos avanzado, ¿no? La página tal, los que ya saben, los que no tienen libro, por favor a transcribir esa hoja desarrollada del cuaderno en video, ¿no? Del video que se está enviando. Y los que tienen, por favor, trabajar el libro. La próxima semana se estará revisando. Por favor, envíen al sistema Cubicol. Gracias. Hasta la próxima semana. Continuando con la clase, pasamos a la página 25, practicando en casa. En la número 1 dice, ¿cuál alternativa no es una función del lenguaje? Habíamos dicho que las funciones son la conativa, de contacto, fática, representativa, la expresiva o emotiva, ¿no? Menos la interrogativa. Seguimos. ¿Qué expresa la función apelativa? La apelativa nos expresa orden, ruego, mandato. Deseos, sentimientos, emociones, realidad, no, orden, ¿no? Ahora, en la número 3 dice, ¿qué función del lenguaje se relaciona con el código? Código habla de la propia lengua, ¿no? Del propio lenguaje. Metalingüística, emotiva, referencial, fática, conativa. Ya estamos hablando de la función metalingüística, ¿no? O código, que habla sobre el propio lenguaje. En la palabra te amo se ha usado, ¿cuál función del lenguaje? Te amo, está expresando un sentimiento, apelativa, fática, emotiva, representativa o poética. La emotiva de expresa emociones. En la número 5 nos dice, ¿qué función del lenguaje predomina? Aquel hombre no recibirá el indulto. Estamos informando, acá no expresamos ni hablamos en forma de poesía, entonces la informativa. Ahora, cállate Juan, se ha utilizado la función informativa, referencial, expresiva, de glosa, apelativa, ¿no? Orden, ruego o mandato. Las palabras canción y corazón son agudas. Está hablando del propio lenguaje. Entonces, cuando hablamos del propio lenguaje es la función metalingüística. ¿Cuál es la función del lenguaje que se relaciona con el canal? Es la función fática, ¿no? Canal fática. Ahora, la número 9 dice, identifica cuál es la función del lenguaje. Saori, no agarres mis libros. Estamos ordenando de glosa, referencial, estética, de contacto, apelativa, apelativa. Ahora, en la 10 dice, ¿qué alternativa no es una característica del lenguaje? Doblemente articulado, sí. Racional también. Universal también. Innato también. Menos la representativa, que viene a ser una función del lenguaje. Entonces, esta clase, esta hoja que hemos desarrollado, los que tienen libro lo van a trabajar en sus libros y los que no tienen lo van a transcribir. Solamente estos 10 ejercicios, ¿ya? Y la tarea ya va a estar colocada en el mismo sistema, ¿no? La tarea consiste en realizarme 2 ejemplos de cada función del lenguaje. Eso es todo, chicos. Gracias. Hasta la próxima semana.